Muy bien, vamos a hablar del tema del used to, que viene en su guía de inglés 2, para que puedan hacer su ficha y puedan contestar su guía. Y esto viene precisamente en la guía, dice uso. This structure is to talk about habits and repetitive situations that happened in the past and they do not happen anymore in the present. Dice que esta estructura es para hablar de hábitos. Acuérdense que es un hábito, son situaciones repetitivas que sucedían en el pasado y que ya no se hacen en el presente. ¿Sí? Acuérdense que ya habíamos hecho la investigación de la diferencia de el tiempo pretérito comparado con el copretérito, que no es lo mismo. Este used to viene siendo como él, si fuera el copretérito. ¿Sale? Ahora, fíjense bien, dos situaciones. Esta situación de esta fotografía, ¿sí? La acción aquí es jugar, play. Esto se llama, según yo, como a mí me lo enseñaron, chichileguas, ¿sí? Ahora, fíjense bien. Esto es algo que yo hice una vez nada más, una sola vez, en la secundaria, ¿sí? ¿Por qué lo hice nada más una vez? Porque jugando precisamente esto, me lastimaron la pierna, ¿sí? Entonces ya nunca lo volví a jugar, jamás, ¿ok? Entonces lo hice una sola vez. Ahora, esta acción, o platicar de esto, de que yo jugué chichileguas una vez en la secundaria, no cuadra con esta explicación, porque no estamos hablando de algo que yo hiciera como un hábito, o sea, de decir que cada que salíamos al receso jugábamos chichileguas todos los días. Eso no es cierto, yo solamente lo hice una sola vez. Entonces, esta actividad con esta acción en particular y en esta situación que se hizo una sola vez no concuerda con la explicación del used to. ¿Sale? Ahora, fíjense bien. Situación diferente. ¿Sí? También estamos hablando de la misma acción en sí porque es jugar. Pero en este caso es básquetbol y era algo que yo hacía 5 días a la semana, todas las semanas. ¿Ok? Entonces, el que yo jugara básquetbol 5 días a la semana, cada semana, todo el tiempo que yo estuve en la secundaria, eso sí se convirtió para mí en un hábito. Es en una situación repetitiva, ¿sí? Y la hacía en el pasado. Entonces, esta situación sí concuerda con este tipo de explicación, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia para cuando nosotros hablemos de una situación, como el haber jugado chichileguas una sola vez, o otra situación que era una costumbre, que era un hábito, algo que se hacía de manera repetitiva en el pasado. Entonces, esta definitivamente no cuadra con este tipo de aplicación. Hablar de hábitos o situaciones repetitivas en el pasado, pero que ya no se hacen. ¿Por qué? Porque con mi peso que yo traigo ahorita, pues es obvio que yo no tengo ahorita el hábito de jugar toda la semana básquetbol. ¿Sí? Entonces, miren, para que quede más claro, ambas situaciones, ¿sí? La mentada chichileguas y jugar básquetbol. Fíjense bien, a la hora de decirlo, ¿sí? En inglés, yo tendría que decir, I played chichileguas one time. Obviamente esto está dicho en pasado simple de acción. Una acción que se realizó en el pasado. ¿Sí? Y en el otro caso, tendría que decir I used to play 5 days a week. Y aquí, utilizando esta estructura del used to, estoy hablando
de algo que era repetitivo, que para mí era un hábito, algo que yo solía hacer repetitivamente en el pasado, ¿sí? Entonces, para que ustedes entiendan por qué les pedí que hicieran la investigación de el pretérito y el copretérito, es precisamente para que aprendan la diferencia entre hablar de algo que nada más se hizo en el pasado y que ya se terminó, y hablar de algo que se hacía de manera repetitiva en el pasado, pero que ya no se hace. O sea, nosotros en español se supone que debemos de tener bien claro cómo hablar de cosas que nada más se hicieron una vez, y para eso existe el pretérito, y para hablar de cosas que eran repetitivas, y para eso existe el copretérito. Pero no toda la gente es consciente de cómo se utiliza el español, ¿sale? Ahora, yo que lo que estoy tratando es enseñarles inglés, necesito que entiendan la diferencia entre lo que para ellos es un pasado simple, que es para hablar de cosas que se hicieron a lo mejor nada más una vez, y el mentado used to, porque ellos ni siquiera tienen un nombre como si fuera un tiempo gramatical, nada más le dicen used to, ¿sale? Entonces miren, si comparo la estructura de arriba, que en inglés es un past simple, pasado simple de acción, tengo sujeto, I, verbo en pasado, played, este es un verbo regular, y el complemento, chichileguas one time, es un complemento de 3 palabras. Si lo comparo con la idea de abajo, que está en used to, lo que los gringos le llaman used to, la fórmula es diferente. ¿Por qué? Tengo el sujeto, I, y tengo esta mentada palabra que dice used, ¿sí? Esto es lo que se le va a agregar a la estructura, pero esto es un modal, ¿sí? No es un auxiliar, porque no le puedes poner not, ¿ok? No confundan un modal con un auxiliar. Este modal tiene que ser acompañado a fuerzas de un verbo en infinitivo. Y ustedes ya saben que los verbos en infinitivo se identifican porque tienen la palabra to, tienen la preposición to antes del verbo. Esto es lo que lo convierte en un verbo en infinitivo. Si yo tapo el to, me quedo con la pura palabra play. Ese sería un verbo en forma base, pero no es nada más play, dice to play. Entonces ese verbo está en infinitivo, ¿ok? Abusados con esa situación. El verbo debe de ir en infinitivo. Y aunque ustedes lo investiguen en internet, hay mucha gente que les va a decir que es used to más verbo en forma base, pero no es así. Es use más un verbo en infinitivo. O sea, la palabra to no le pertenece a este que dice use. La palabra to le pertenece al verbo. Y es lo que nos va a ir a decir a nosotros, que ya sabemos inglés, que este verbo se está utilizando en infinitivo. ¿Sale? Chéquenlo muy bien, apréndanselo. No es la primera vez que hablamos de verbos en infinitivo. Abusados. Entonces, fíjense bien de nuevo. Sujeto, I, con el modal use, más un verbo en infinitivo, que en este caso es to play, y mi complemento que va a ser 5 days a week. Es un complemento de 4 palabras. Entonces, ya viendo la diferencia, ya podemos hacer la ficha. Uso. Bueno, aquí sigue en inglés. This structure is to talk about habits and repetitive situations that happened in the past and they do not happen anymore in the present. Perdón. Esta estructura se utiliza para hablar de hábitos y situaciones repetitivas que sucedieron en el pasado, pero que ya no suceden en el presente. ¿Ok? Entonces, obviamente tiene referencia hacia el pasado, porque ya no suceden en el presente. La diferencia con un pasado simple es que estas se hacían de manera repetitiva. ¿Ok? La fórmula es subject más el modal used
se escribe used, más, muy importante, el verbo debe de estar en infinitivo. Y terminamos con un complement. Esto va a ser el frente de la ficha. ¿Y qué vamos a poner en la parte de atrás de la ficha? Vamos a poner nuestros ejemplos. ¿Sale? Singular y plural. Afirmación positiva, afirmación negativa, pregunta y sus dos respuestas. Entonces voy a reutilizar el ejemplo que yo puse del básquetbol. I used to play basketball. Tengo mi sujeto, mi modal que me hace la referencia que era repetitivo, used to play, mi verbo en infinitivo, y el complemento es basketball. Ahora, fíjense muy bien cómo lo vamos a negar. Lo vamos a negar como cualquier otra oración en pasado, con el auxiliar did de acción, porque estamos hablando de acciones. Ahora, fíjense bien. Si el auxiliar, que es did, aquí lo necesito para negar. I did not, aquí estoy diciendo que no, ¿sí? Pero ahora, fíjense lo que va a pasar con el modal used. Used, aquí lo estoy escribiendo en pasado. Y aquí lo estoy escribiendo en forma base. Es como si estuviéramos hablando de usar, ¿ok? Pero no en el contexto en el que se usa, por ejemplo, se usa un celular, sino aquí más bien va por la idea de lo que yo les decía, que la gente dice solía, ¿sí? La gente no dice, yo jugaba básquetbol, la mayoría de la gente dice, yo solía jugar básquetbol. Entonces, esta estructura es muy parecida a esa otra estructura en español de decir yo solía. ¿Qué solías hacer? Caminar, yo solía jugar, yo solía beber, ¿sí? Todos esos verbos están en infinitivo. Entonces prácticamente es una copia una de otra, tanto en español como en inglés. Pero se supone que nosotros debemos de decir, en lugar de decir yo solía visitar, nosotros tenemos que decir yo visitaba. En lugar de decir yo solía jugar, nosotros en español, una manera más evolucionada es decir yo visitaba, ¿sí? Hablando de visitar. En lugar de decir yo solía beber, se debe decir yo bebía. ¿Me entienden? Pero no toda la gente se acostumbra a hablar de manera correcta. Y para eso nosotros tenemos todos nuestros tiempos que se supone que se diseñaron en el idioma español para que nuestras ideas fueran diferentes. Para que la gente nos entendiera con la menor cantidad de palabras posibles. ¿Sí? Nada más que es cuestión de costumbre. La gente no se acostumbra a utilizar todas las estructuras que nosotros tenemos en el español. Pero bueno, entonces les decía, en este caso, en la versión de inglés, aquí hay que cuidar esto. I used, como está en pasado, con terminación ed, hace referencia al pasado. I used to play basketball. Pero en el momento en el que lo negamos, nosotros ya sabemos que si el auxiliar ya viene en pasado, el verbo, ¿sí? Aunque nosotros sabemos que esto es un modal, debe de regresar a su forma base, ¿sí? Entonces, si aquí arriba decía used en pasado, por el hecho de que aquí tengo mi auxiliar en pasado, aquí ahora lo voy a poner en la forma base. La forma base de used es use, sin la D. Perdón. Sin la D al final. Ahora, ¿qué pasa con el verbo real? Porque estamos hablando de jugar. Como viene en infinitivo, se supone que es una especie de verbo neutral. No tiene tiempo, por eso está en infinitivo. Entonces no cambia. Sigue siendo to play. ¿Ok? El único que va a cambiar va a ser el modal. ¿Y por qué cambió? Porque el auxiliar ya viene en pasado. ¿Sale? Entonces, I did not used to play basketball.
Lo mismo va a pasar en la pregunta. Las preguntas básicas siempre, siempre, siempre comienzan con el auxiliar. En este caso, nuestro auxiliar de pasado de acción es did. Si el auxiliar ya está en pasado, el verbo, en teoría, nosotros sabemos que este es el modal, tiene que regresar a su forma base. Entonces, ¿cómo queda? Did I use to play basketball? Signo de interrogación. Y como sabemos, auxilia en la pregunta, auxilia en la respuesta. Por eso, para los que preguntaban que si use o used, el used, era un auxiliar, no, no es un auxiliar, es un modal. ¿Sí? Por lo mismo, si seguimos nuestras reglas básicas de comunicación en inglés, si el auxiliar fue did, en la respuesta vamos a decir yes, I did. ¿Ok? ¿Se fijan? No es used, el auxiliar es did. ¿Sale? Entonces, yes, I did. Y en negativo, no, I did not. ¿Sabes? A ver, déjenme checar si no ando muy estorboso. Sí, déjenme quitarme. Ahora, plural. We used to visit my dad. Nosotros, bueno, esto es un ejemplo real. Cuando yo recién me casé, yo y mi esposa, solíamos visitar a mi papá, ¿sí? Nada más que mi papá es una persona muy especial, realmente es una persona muy, muy, muy quisquillosa, muy, muy enfadosa. Entonces, para no hacer corajes, pues dejamos de hacerlo. Pero antes era algo que nosotros hacíamos de manera repetitiva. Ya no. Entonces, fíjense bien. We used to visit my dad. Negativo. We, si el auxiliar es did, we did not use, regresa a su forma base. We did not use to visit my dad. Y en pregunta, el auxiliar es did. Did we use to visit my dad? De nuevo, si el auxiliar viene en pasado, el supuesto verbo, porque acuérdense que los gringos ni siquiera respetan sus propias reglas. Tú y yo, nosotros, sabemos que esto es un modal. Pero los gringos de todos modos se hacen bolas con sus propias reglas. Entonces, si este auxiliar ya viene en pasado, te obliga a que este, que estaba en pasado aquí arriba, lo pongas en forma base. ¿Sale? Aunque nuestro verbo real sea to visit, porque es de lo que estamos hablando. Pero bueno, no se dejen confundir por esa situación. ¿Sale? Aquí decía used, pero como aquí mi auxiliar está en pasado, lo tengo que regresar a su forma base, que es use. Y la oración queda, did we used to visit my dad? Y auxiliar en la pregunta, auxiliar en la respuesta, yes we did y no we did not. ¿Sale? Pongan estos dos ejemplos en la parte de atrás de la ficha. Aquí está la fórmula. Sujeto, I, used, verbo en infinitivo to play, complemento basketball. Y en el caso de acá, el sujeto es we, más el used, más mi verbo en infinitivo, y mi complemento es my dad. Hay que saber negarlo, hay que saber convertirlo en pregunta, y hay que saber contestar. ¿Sale? Su guía, déjenme pasarme a su guía. En su guía, la página 33 es donde viene este tema. ¿Sí? Y aquí hay varios ejemplos. I used to go to bueno, aquí hay un error. I used to go to the factory. You used to work at Olivar. He used to study administration. They used to come walking. It used to run very fast. We used to have a happy family. You used to see funny movies. Y they used to like the beach. ¿Sí? ¿Por qué tenemos estos ejemplos? Son los mismos ejemplos que va a haber en todas las guías. Son para que ustedes se den cuenta que en este caso en particular no hay ninguna diferencia entre singulares y plurales. Todos llevan used. Y que no hay ninguna diferencia entre terceras personas y los demás. O sea, todo se utiliza igual. Used, 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 used. De nuevo, si ustedes lo buscan en internet, se los van a explicar como si fuera used to.
Pero ustedes saben que la palabra o la partícula to le corresponde al verbo. ¿Sale? Para que no se vayan a meter ahí en problemas. Ejemplo, aquí de la foto. My grandfather used to milk the cows every morning. Milk, por si no lo conocen, también es el verbo para decir ordeñar. ¿Sale? Entonces, tenemos aquí en la página 34 sus ejercicios. Está en presente simple de acción. ¿Sí? Nada más que aquí está en tercera persona, no se les vaya a olvidar. No está en forma base. Works, con terminación en S, es tercera persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar de presente simple de acción, lo vamos a convertir a used to. Aquí está el ejemplo. I play basketball, eso está en presente. ¿Cómo lo pongo en pasado de used to? O sea, en un pasado repetitivo, tendría que decir I used to play, mi verbo en infinitivo to play. I used to play basketball. Entonces, si aquí dice my father works in the university, lo que yo voy a contestar de esto, my father works in the university, lo voy a poner en used to. O lo voy a sustituir. He used to work, ese es infinitivo, in the university. ¿Ok? Segundo ejemplo. They try to speak English every day. Fíjense bien. Ese try es como este caso, también es una especie de modal. ¿Se fijan? El modal es try. El verbo es to speak. Está en infinitivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago en pasado? They used to try. They used to try. ¿Sí? ¿Pero qué? To speak English every day. Entonces, si se fijan, aquí estoy utilizando el modal used para hablar de algo que solían hacer en el pasado. ¿Qué solían? Tratar. ¿Tratar de qué? De hablar. Entonces, por eso se están encadenando un verbo en infinitivo con otro verbo en infinitivo. ¿Sale? Eso es completamente válido. Porque como este verbo está en infinitivo, no le afecta a este otro verbo en infinitivo. Entonces, esto que era un modal, se termina convirtiendo en un verbo. Y ahora el modal es used. ¿Sale? Por más chafa que parezca, así es como funciona el idioma inglés. Entonces, si se fijan, aquí la traducción te va a dar la traducción simple. They used to try to speak English every day. Te lo va a traducir, en este caso te da las dos opciones. Ellos solían tratar de hablar inglés todos los días, o ellas solían tratar de hablar inglés todos los días. O la versión fifi, que sería ellos o ellas, ¿sí? Trataban de hablar inglés todos los días. ¿Sale? Entonces, regresando a su guía, esto es lo que vamos a hacer, convertir de presente simple a pasado repetitivo con used to. Aquí está la explicación de cómo se niega. ¿Se fijan? Todos llevan did not, todos, igual. Entonces, en la página 36, lo que vamos a hacer es que lo vamos a negar. Aquí el ejemplo dice, I used to do my homework, negativo. I did not used to do my homework. Se los pongo en el ejemplo acá en el blog de notas. Si dice, my father used to work in the university, negativo. My father, que es el sujeto, did not, porque estamos negando en pasado. Y el modal es en forma base. Use, mi verbo en infinitivo, did not used to work. Separado, obvio. In the university. Y es lo que vamos a negar, todas estas oraciones.
En la página 37 viene la forma de convertirlo a interrogación. Y de nuevo, si se fijan, todos empiezan con did. No hay ningún cambio entre singular y plural y no hay ninguna distinción entre terceras personas y los demás sujetos. ¿Sale? Vienen ejemplos aquí, pero lo importante son los ejercicios. Entonces, de nuevo, si tengo mi oración, ¿sí?, la voy a convertir en pregunta. Entonces, la oración sería: My father used to work in the university. Para convertirlo en pregunta voy a comenzar con mi auxiliar, mi sujeto, did my father used to work in the university. Y ya tengo in the university. Ya tengo la pregunta. Y para finalizar lo que viene siendo la página 39, pues ya saben que ustedes tienen que hacer sus propias oraciones con I, you, he, she, it, we, you, they, en afirmación positiva, afirmación negativa, preguntas y en sus dos respuestas. ¿Sale? Eso es lo que va a quedar de tarea. Va a quedar pendiente hasta la página 39 de su guía número 2. Entonces espero que haya quedado bien explicado. Ya saben que cualquier duda que tengan lo vamos a checar en las sesiones en vivo. Y pues ni modo, seguimos trabajando a distancia y hay que echarle todas las ganas del mundo para salir de esta situación lo más pronto posible. ¿Sale? Cuídense mucho y pues estamos en contacto. Ya saben, estamos ahí en el WhatsApp y nos vemos en la sesión en vivo. Cuídense mucho, hasta luego.